informar a las organizaciones sin fines de lucro cuáles son las obligaciones tributarias a las cuales se encuentran compelidos en razón de las labores o actividades que puedan desarrollar a través de las fundaciones o corporaciones o diferentes entidades sin fines de lucro. Entonces, nuestra agenda está como primer paso y más bien como introducción, establecer cuáles son las organizaciones sin fines de lucro de acuerdo a la normativa vigente, cuál es el tratamiento tributario de estas organizaciones sin fines de lucro, y luego puse algunos casos prácticos que son bien simples, pero la finalidad es simplemente ilustrar o más bien ejemplificar cuáles son las obligaciones a las cuales se podrían haber afectadas las corporaciones, fundaciones u otras, si es que desarrollan actividades. Entonces, como primer antecedente acá tengo, esta es una noticia que salió hace, creo que el año pasado, antepasado, en el servicio, en la tercera, y es que el Servicio de Impuestos Internos alertó de un alto nivel de incumplimiento por parte de organizaciones sin fines de lucro, y esto es debido a que existe un mito o una creencia respecto a que una organización sin fines de lucro, por el mero fin de tener esta declaración de que no van a perseguir actividades lucrativas, no van a estar afectas al pago de impuestos, lo cual, como lo dije antes, es un mito. Entonces hay que tener súper presente que este es un problema, que esto está en el foco del Servicio de Impuestos Internos. O sea, aquí se habla de un nivel de 74% de incumplimiento, entonces es algo que está súper claro y un problema bastante presente respecto al Servicio de Impuestos Internos. Este es solamente un barniz en el fondo, cuáles son las normativas y cuáles son las organizaciones sin fines de lucro que actualmente tenemos vigente en nuestro sistema. Entonces tenemos en primer lugar, y en la base, está el derecho a asociación, que está consagrado en nuestra actual Constitución, está en el artículo 19, número 15, el derecho de todas las personas a asociarse y la protección que la Constitución otorga a este derecho. Entonces, en un primer lugar, y debido a que son, en mi percepción, las más comunes, tenemos las fundaciones, que son personas jurídicas constituidas por un conjunto de bienes destinados a un fin de interés general. Luego tenemos las corporaciones, que son personas jurídicas también, pero formadas por un cierto número de individuos asociados para la realización de un fin que no tenga el carácter de lucro. La principal diferencia entre fundaciones y corporaciones es que las primeras están formadas o constituidas en razón de la existencia de un bien que está dispuesto al fin de la fundación. Entonces hay un patrimonio o hay un bien en particular que es el que está sirviendo como para efectos de generar los fines sociales. Luego está la corporación, que más bien se identifica con la unión de distintas personas que tienen un fin común. Luego tenemos las cooperativas, que son asociaciones que, de conformidad con el principio de la ayuda mutua, tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de los socios. Están los sindicatos, que son organizaciones permanentes de trabajadores que buscan precisamente promover el respeto y generar como beneficios para sus asociados. Luego están las juntas de vecinos, que son organizaciones comunitarias de carácter territorial que representan a las personas que residen o viven en esa unidad. Y finalmente tenemos las asociaciones gremiales, que reúnen a personas naturales o jurídicas y que tienen por finalidad promover la realización del desarrollo y protección de las utilidades, de los intereses, perdón, de las personas que forman parte de las asociaciones gremiales. Este es un resumen. Creo que hay otros tipos de organizaciones sin fines de lucro que para estos efectos no son muy relevantes, perdón, y para estos efectos y en consideración de que principalmente la asesoría de Fundación Pro Bono va hacia corporaciones y fundaciones, esta presentación ha sido organizada más bien apuntando a estos dos tipos de organizaciones. Entonces, la mayoría de los ejemplos y la mayoría de las consideraciones que están en esta presentación apuntan precisamente a la situación de fundaciones y corporaciones. Así que si hay alguien que participa en una cooperativa o sindicato, y tiene alguna duda particular, yo creo que a través de Vicente nos la podrían hacer llegar y contestarla en ese sentido, pero en razón de abarcar la mayor cantidad de casos nos vamos a enfocar en fundaciones y corporaciones. Entonces acá tenemos esta presentación es sobre fundaciones y corporaciones. Entonces aquí tenemos a tres personas que decidieron constituir una corporación o una fundación. Para estos efectos da un poco lo mismo. Entonces aquí tenemos que las primeras
las primeras preguntas o las primeras dudas que se plantean cuando se constituye una fundación, una corporación, es esta fundación o corporación que no va a tener por fin actividades lucrativas, ¿va a desarrollar en la práctica actividades por las cuales pudiese generar utilidades, sí o no? Luego tengo que determinar y definir si es que voy a tener actividades comerciales. Luego tengo que ver y especificar si esas actividades me califican para efectos de optar por algún tratamiento tributario especial. Tengo que ver si por esas actividades voy a estar afecto al pago del impuesto a la renta o el pago del impuesto al valor agregado. Puede ser que por las actividades que desarrolle con mi fundación o corporación también esté afecto al pago del impuesto a las donaciones. ¿Qué pasa si, estoy o no afecto u obligado más bien a realizar declaraciones de impuestos? ¿Tengo que emitir facturas o boletas? ¿Qué pasa con los gastos que genera esta corporación? ¿Tengo que pagar contribuciones si es que tengo algún inmueble, si es que me donan algún inmueble? ¿Qué pasa también además con la sobretasa, que es otro impuesto que también deriva de la propiedad de inmuebles? ¿Tengo que pagar patente comercial? Y finalmente, ¿qué pasa si tengo empleados a los cuales tengo que pagar remuneraciones? Entonces, ese es más o menos las preguntas que generalmente a las cuales se enfrentan las personas que constituyen una corporación o una fundación. Entonces, aquí vamos a empezar analizando el escenario más básico, y es una corporación o fundación que no desarrolla actividades que tengan fin lucrativo, entonces solamente va a destinar los recursos que obtenga al desarrollo de sus actividades propias del fin para el cual fue constituida. Entonces, en este caso, tenemos que la corporación o fundación no va a desarrollar actividades comerciales, y en este caso, como no va a haber una actividad comercial detrás, no van a estar afectas al pago del impuesto de primera categoría que está contenido en el artículo 20 de la Ley de la Renta. El impuesto de primera categoría, por si alguien no es familiar con él, es el impuesto corporativo, o sea, es el impuesto que pagan principalmente las empresas y que se determina en base a las utilidades que generan estas en el desarrollo de alguna actividad económica. Son términos bastante simples. Después tengo que, como no voy a tener actividades económicas, no tengo obligación de llevar contabilidad, salvo en el caso de, hay una norma especial que está en la Ley de la Renta, que es el artículo 68, que establece que estas corporaciones y fundaciones, en el caso que reciban donaciones, van a tener que llevar un estado de fuentes y uso, que es una especie de control que tienen que llevar las fundaciones y corporaciones, donde tienen que establecer específicamente quién es el aportante o donante, en el caso específico, cuál es el monto de la donación, el tipo de aporte o donación recibida, y una especificación respecto del uso que se le dio a la donación. Este es un registro de control que tienen que llevar todas las fundaciones, fundaciones y corporaciones, y que es un control que es interno, o sea, tiene que ser llevado por la organización sin fin de lucro, y que puede ser solicitado por el Servicio de Impuestos Internos eventualmente, pero no es algo que se declara todos los años. Luego tengo las declaraciones juradas. Principalmente las organizaciones sin fines de lucro van a estar obligadas a presentar la declaración jurada 1945. Hay un par más que las vamos a ver más adelante, pero esta es como la más estándar, y tiene la particularidad de que se presenta el 30 de junio, como ahí se señala, y es obligatoria para todas aquellas organizaciones que obtuvieron donaciones por un monto superior a las 12.000 UF, que es un aproximado de 348 millones. Eso respecto de las organizaciones sin fines de lucro que no tengan o no desarrollen actividades comerciales. Luego tenemos que estas mismas organizaciones que no desarrollen actividades comerciales sí van a obtener recursos, porque en el fondo es la manera en la cual van a poder desarrollar sus actividades. Entonces tenemos una primera forma de reunir recursos, es a través del pago de cuotas u otros. Y acá principalmente está, en el caso de las fundaciones, el aporte fundacional, que es el aporte que realiza la persona que constituye o las personas que constituyen una fundación, y que es el ingreso, el aporte en el fondo que permite alrededor de constituir la fundación. Y luego tenemos las cuotas de los asociados, que es bastante común y se asocian más a las
corporaciones, ya que estas están, lo importante de las corporaciones es la agrupación de personas, entonces muchas veces se acuerda el pago de cuotas periódicas por parte de los asociados. En este caso, la principal duda que surge, ok, el recibir un aporte fundacional o el pago de cuotas periódicas me genera algún tipo de tributación, y la respuesta es no. En virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Ley de la Renta, el aporte fundacional es equiparado como al aporte que se hace al constituir una sociedad, por tanto, no es tributable para la fundación, y luego las cuotas de los asociados, por mención expresa de la ley, estas no van a ser tributables para la fundación que las recibe. Entonces, en estos dos casos, la corporación o fundación no va a tener que pagar impuestos. Luego tenemos donaciones. Acá tenemos lo importante en el caso de las donaciones que reciba una fundación o corporación, es tener presente que hay una ley de impuestos a las donaciones y a las herencias que en virtud de ciertas condiciones específicas me puede resultar grabada la donación que estoy recibiendo, y hay otras normas. Acá, como se señaló al principio, esta presentación no tiene por finalidad establecer cuáles son las normas o cuáles son las franquicias a las cuales las fundaciones o corporaciones pueden optar. Eso entiendo que es materia de otra presentación donde me imagino que latamente van a ver eso, pero hay que tener presente que si una fundación o corporación no está acogida a una franquicia particular que la habilite o que la exima de pagar impuestos, la regla general es que cuando una fundación o corporación recibe un impuesto va a tener que pagar el impuesto a la donación. El impuesto a la donación es un impuesto progresivo, que significa que mientras mayor es el monto de lo que me están donando, mayor es el impuesto que tengo que pagar. Aplican ciertos recargos cuando, en el caso que serían relevantes en el caso de las fundaciones y donaciones. Y aquí lo importante es tener presente es que hay dos casos en los cuales una donación recibida por una fundación o corporación podría quedar exenta del impuesto a las donaciones, y eso es en el caso de una donación hecha por una persona natural o por una empresa cuyo fin sea la beneficencia, difusión de la instrucción o el adelanto de la ciencia. Ese es un caso. Y el segundo caso es una donación que haga una persona natural con dineros que ya hayan pagado los impuestos, sea del impuesto al trabajo o sea el impuesto global complementario, y eso tiene el tope de un 20% respecto de la persona que está donando. Pero en principio con lo que hay que quedarse es, si yo recibo una donación, el escenario base es que esa donación va a estar afecta a impuestos si es que no tengo una norma que me esté habilitando para no pagar impuestos. Luego hay que ver si esta donación califica dentro de los requisitos que les comenté, o sea, si está hecha para la beneficencia o difusión de la instrucción, o si es hecha por parte de una persona natural con recursos que ya pagaron impuestos. En esos dos casos se podría dar que esa donación en particular tampoco afecta al pago de impuestos. Y adicionalmente hay que tener presente que nuestro ordenamiento, y ya esto no es un tema tributario, pero nuestro ordenamiento para que una persona pueda válidamente donar algo cuya cuantía, cuyo monto excede los 2 centavos, es necesario ir por un procedimiento antes que se llama insinuación, que es una autorización judicial que se otorga a la persona donante, y este es un procedimiento que se sigue ante un juez, hay que presentar algunos antecedentes, pero en el fondo es una autorización mediante la cual el juez, luego de revisar la situación particular, autoriza que se realice la donación y ahí recién se puede hacer válidamente. Luego tenemos terminando esa parte, es todo lo que se refiere a organizaciones sin fines de lucro que no desarrollen actividades comerciales. De aquí en adelante vamos a empezar a hablar de las actividades comerciales que puede desarrollar una corporación o fundación. Entonces aquí los principales impuestos. En primer lugar tenemos el impuesto a la renta, que es un impuesto directo. ¿Qué significa que sea un impuesto directo? Implica que es un impuesto que aplica al titular de la renta o de la utilidad generada, y que lo que persigue principalmente es gravar cualquier incremento de patrimonio. Esa es la idea básica. Y luego tenemos el impuesto al valor agregado, que es un impuesto indirecto, lo que implica que es un impuesto que grava el consumo y que es un impuesto que pagan en términos económicos, que soportan todas las personas que compran algún bien que está afecto a este impuesto, y que en nuestro país, en nuestro caso particular, es retenido por el vendedor y luego es enterado al fisco por el vendedor. Entonces,
el marco normativo del impuesto a la renta está principalmente en el artículo 2 de la ley de la renta, que dice que son ingresos, resultarán grabados los ingresos que constituyen utilidades o beneficios que rinde una cosa o actividad, y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devenga, cualquiera sea su naturaleza, origen o denominación. Esta definición es bastante amplia, entonces por eso hay que tener presente que en términos simples, cualquier incremento de patrimonio que una fundación o corporación pueda tener en razón del ejercicio de una actividad comercial, va a hacer que esa utilidad se encuentre afecta al impuesto a la renta. Y luego tenemos el impuesto al valor agregado, que acá tenemos dos hechos gravados básicos, que es la venta, y que principalmente es la venta de cosas corporales, que se transfieren a título oneroso, o sea, que haya un valor por el cual se esté transfiriendo. Y luego están los servicios, que son ciertos servicios que una persona realiza en favor de otra, siempre que se cumplan ciertos requisitos y que tienen que ver principalmente con el tipo de actividad o el tipo de servicio que se está prestando. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero eso es principalmente el marco normativo, el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado. El impuesto a la renta, como antes lo dije, en el caso de fundaciones y corporaciones, va a consistir en el impuesto de primera categoría. Ese es el impuesto que pagan las fundaciones y corporaciones. Tratamiento tributario ya desde un punto de vista de la ley de la renta. Entonces aquí tenemos fundaciones y corporaciones. Aquí tenemos que hay la característica más importante en términos del régimen tributario al cual pueden acogerse las corporaciones y las fundaciones, va a estar dada porque son entidades que, si bien pueden generar utilidades, a diferencia de las sociedades, no tienen un dueño final que se va a llevar esas utilidades y las va a gastar y las va a utilizar en sus gastos propios. Entonces, lo que tienen en común estas dos es que no hay un dueño final que pueda hacer uso de las utilidades, sino que son utilidades que van a quedar emposadas dentro de las corporaciones y fundaciones y que van a ser utilizadas para el desarrollo de sus fines propios. Entonces aquí tenemos que, en base a esta particularidad, la ley de la renta, y esto fue incluido luego de la reforma tributaria de febrero del año 2020, tienen la posibilidad, en virtud de lo establecido en el artículo 14, letra G de la ley de la renta, de optar a un régimen tributario. Entonces, la regla básica y residual es el régimen que está establecido en el artículo 14, letra G de la ley de la renta, y que establece que corporaciones y fundaciones dentro de otras organizaciones y otras empresas que no tienen dueños finales van a poder no optar por ninguno de los regímenes. O sea, van a poder determinar su renta simplemente pagando el impuesto de primera categoría sin acogerse a un régimen especial. Como alternativa, pueden acogerse a algunos de los regímenes que están establecidos dentro del artículo 14, y allí está el régimen ProPyme, que ha sido bastante comentado en el último tiempo, que está contenido en el artículo 14, letra D de la ley de la renta, y luego está el régimen semi-integrado, que es un régimen residual, porque en el fondo cualquier contribuyente se puede acoger a este régimen. Entonces aquí en primer lugar tenemos el artículo 14, letra G de la ley de la renta. Entonces es un régimen que aplica a entidades que no tienen contribuyentes o propietarios finales, como en el caso de la corporación o fundación. Son contribuyentes del impuesto de primera categoría, que es el impuesto, les comentaba, el impuesto corporativo que pagan las empresas. La tasa del impuesto de primera categoría es un 25%. Y van a tener obligación de llevar contabilidad en la medida que la actividad en particular que desarrolle la corporación o la fundación los obligue a llevar contabilidad. Entonces, esto lo vamos a explicar un poco más adelante, pero es importante tener presente que, aun cuando no opten por alguno de los regímenes generales, que es el 14D, ProPyme, o el parcialmente integrado, el 14A, puede ser que igualmente estén obligadas a llevar contabilidad porque la actividad en específico que están desarrollando obliga a llevar contabilidad completa. Y luego no hay obligación de optar por regímenes contenidos en el artículo 14, que era lo que ya habíamos comentado. Entonces aquí tenemos la principal duda que a cualquiera le puede surgir. Bueno, entonces, ¿cuáles son las actividades que puedo desarrollar dentro de este régimen? La respuesta es todas las actividades, y aquí solamente como ejemplo de algunas en las cuales podrían no llevar además contabilidad, tenemos el arriendo de inmuebles según contrato, por ejemplo, rentas de capitales mobiliarios,
Y eso es respecto de la adopción del régimen al momento de iniciar actividades. Eso respecto del régimen 14G de la ley de la renta. Luego tenemos el régimen del artículo 14D o ProPyme. Esto en términos bastante generales, pero como requisito, las corporaciones o fundaciones van a poder acogerse a estos otros regímenes en la medida que cumplan los requisitos. Los requisitos principales del régimen ProPyme es que el capital efectivo al momento de inicio de actividades no puede ser, debe ser inferior a 85.000 unidades de fomento. Los ingresos del giro generados por la corporación o fundación, en este caso, en los últimos 3 años, o en el ejercicio siguiente en el que esté dentro del régimen, no pueden exceder de 75.000 UFs. Hay una única excepción en la ley y que dice que se puede sobrepasar este límite solamente una vez y con un tope de 85.000 UF. Solo se consideran para efectos de contabilizar los ingresos ordinarios y no los extraordinarios, como podría ser, por ejemplo, la venta de algún activo fijo. Y luego, el último requisito, y que es bastante importante, es que los ingresos por arriendo o por rentas pasivas, por capitales mobiliarios en el fondo, no pueden exceder de un 35% de los ingresos brutos obtenidos por la corporación o fundación que esté dentro de este régimen. Entonces, supongamos que la corporación genera, no sé, las actividades que tienes es el arriendo de bienes raíces agrícolas, y las utilidades que genera por esa actividad son 100, pero resulta que además esta corporación tiene una participación en una sociedad por la cual recibe dividendos que en un determinado año fueron 50. Entonces, si yo considero estos 50 dentro de mis ingresos brutos, voy a exceder este 75% y por tanto la corporación o fundación tendrá que abandonar el régimen. Aspectos importantes de este régimen es que, y que esto es bastante atractivo, la tasa del impuesto de primera categoría, del impuesto corporativo, es de un 10%. Esto es una rebaja transitoria que va a estar vigente hasta el año comercial 2022, y a partir del año comercial 2023 en adelante la tasa del impuesto va a ser un 25%. Resulta opcional para estos contribuyentes ProPyme el llevar contabilidad completa o llevar contabilidad simplificada. Por tanto, el llevar más o menos registros va a depender de la opción de la empresa en particular. Otro aspecto bastante beneficioso de este régimen es que, y en términos de simplicidad, es que el reconocimiento de los ingresos y los gastos propios de la actividad se genera en base a flujo. Entonces, por ejemplo, yo voy a reconocer como un ingreso solamente lo que a mí me paguen. Si no me pagan, aun cuando tengo un contrato que lo respalde, no voy a tener que reconocerlo. Y los gastos de igual manera, a la medida que yo genere un gasto y que pague efectivamente por algo, voy a poder reconocerlo inmediatamente. Lo mismo pasa con las existencias y en el general con todos los gastos que estén asociados a la actividad. Régimen de depreciación, también es bastante ventajoso, y es que el régimen ProPyme contempla un régimen especial de depreciación en donde todos los bienes, sean nuevos o usados, pueden ser depreciados en forma instantánea. Entonces, dentro del mismo ejercicio yo voy a poder llevar a resultado, voy a poder reconocer la depreciación de todo el activo fijo que yo adquiera. Y otra ventaja es que no aplica la corrección monetaria, lo cual simplifica bastante la vida en términos contables. Y hay una tasa reducida del PPM en comparación con el régimen parcialmente integrado. Y la última ventaja está dada por los registros tributarios, y es que los contribuyentes ProPyme no tienen la obligación de llevar todos los registros que sí tienen que llevar aquellos contribuyentes que estén acogidos al régimen semi-integrado. Por ejemplo, no van a tener la obligación de llevar registro SAC, si es que no tienen como diferentes créditos que imputar. Entonces, hay bastantes sutilezas que son bastante relevantes respecto al régimen ProPyme en términos de que es mucho más simple de llevar su control y gestión. Luego tenemos el régimen 14A o semi-integrado. Este es un régimen de general aplicación porque, como les comentaba antes, cualquier contribuyente se puede acoger a este, incluso alguno que no cumple los requisitos para caer dentro del régimen ProPyme y quisiese acogerse al régimen del 14A podría hacerlo. La tasa del impuesto de primera categoría es un 27%, es mucho más alta.
están obligados por norma a llevar contabilidad completa, por tanto tienen que ir al libro mayor, libro diario, los libros auxiliares, inventario, es mucho más, el nivel de cumplimiento es más alto. Tienen que llevar todos los registros tributarios, o sea, tienen que llevar el RAI, que es el registro rentas afectas a impuestos, las diferencias de depreciación, el registro SAC, el REX, que son las rentas que están exentas de impuestos, es más complejo en términos de los registros que son obligatorios. Y luego, que a diferencia del régimen parcialmente, perdón, de ProPyme, el régimen parcialmente integrado considera que las utilidades de la empresa tienen que ser reconocidas en base percibida o base devengada. ¿Cuál es la diferencia? En términos bien simples, la renta percibida implica que yo voy a tener que reconocer como ingreso algo que materialmente me pagaron. Y renta devengada es algo, implica que yo tengo que reconocer como ingreso no solo si me lo pagaron, sino que si yo tuve derecho a cobrar eso, entonces yo voy a tener que considerar eso dentro de mis utilidades, aun cuando no me hubiesen pagado materialmente, aun cuando no me hubiese entrado el dinero a la caja. Las reglas de depreciación son menos beneficiosas que el régimen ProPyme, aun cuando y hasta el año 2022 hay un régimen de depreciación instantánea respecto de activo fijo nuevo adquirido. Y en términos de gasto, los gastos van a poder ser reconocidos en la medida que sean adeudados o pagados por la empresa. Luego, en términos de declaración de impuestos y declaraciones juradas, tenemos que las principales obligaciones a las cuales va a estar afecta una empresa, una corporación o fundación que esté acogida que genera actividades de primera categoría, va a ser principalmente la declaración de renta que tiene que ser presentada todos los años en abril. Esta se presenta al Servicio de Impuestos Internos a través del llenado del formulario 22, donde se declaran todos los ingresos, si es que hubo gastos, las depreciaciones, en el fondo ahí es donde está contenida toda la información relativa a los ingresos que obtuvo la sociedad, perdón, la corporación o fundación. Luego está la declaración jurada 1926 y la 1847. Estas dos declaraciones juradas yo las agrupé, las puse en conjunto y las puse en el mismo color para identificarlas porque en el fondo van a ser obligatorias para la corporación o fundación en la medida que esté obligada a llevar un balance con contabilidad completa. Entonces, por ejemplo, si las utilidades que obtiene la corporación vienen simplemente del arriendo, de un modo tal de que no está obligada, o de capital inmobiliario, de modo tal que no está obligada a llevar contabilidad, estas dos declaraciones juradas en principio no aplicarían. Luego tenemos la declaración jurada 1887 y 1879, que tiene que ver con remuneraciones y retenciones por boletas de honorario respectivamente. De nuevo, estas las agrupé también porque no necesariamente la fundación o corporación va a tener trabajadores, entonces en ese caso, si es que no los tiene, no va a estar obligada a presentar. Y luego tenemos estas en rojo, que son declaraciones juradas que están asociadas a corporaciones o fundaciones, que es la 1945, que es una declaración general que antes la habíamos visto respecto de todos los ingresos por donaciones que tenga una fundación o corporación y que tiene un monto mínimo de las 12.000 UF. Luego está la 1828 y la 1832, que tienen que ver principalmente con el tipo, si es que la corporación o fundación está acogida a alguna franquicia o alguna norma que la habilita para recibir algún tipo de donación, bueno, puede aplicar una u otra porque el contenido es un poco diferente. Ahí destaqué la 1832, que es la que tienen que llenar las organizaciones que recibieron aportes, por ejemplo, en virtud de la ley que permitía hacer donación en estado de catástrofe. Entonces esa puede ser bastante relevante. Y finalmente está otra, como cumplimiento, está el formulario 29, que mucha gente lo asocia al IVA, pero en verdad también a través de este se declara el PPM, que son pagos provisionales mensuales, en virtud del cual todos los contribuyentes del impuesto de primera categoría, o sea, que desarrollen actividades comerciales, tienen que ir todos los meses adelantando, en términos simples, parte del impuesto que van a pagar en abril del próximo año, y la manera de adelantarlos es ir pagando todos los meses el PPM. Ese es más o menos el estándar
yo diría que más bien mínimo, porque dependiendo de las actividades pueden haber otras declaraciones juradas. Por ejemplo, si hay arrendamientos, puede aplicar otra declaración jurada, si hay usufructos de inmuebles. Entonces, esto es el de este. Por tanto, y como recomendación, dependiendo de las actividades que tengan, hay que revisar el listado de declaraciones juradas para ver si están obligados a emitir o declarar otra declaración jurada que no esté acá. Entonces aquí, luego de todo lo comentado, yo sé que hay muchos conceptos que pueden ser como medio extraños o un poco, o tal vez técnicos, no muy amables de entender. Puse acá un ejemplo bastante simple, solamente para que veamos qué pasaría en el caso de una fundación, qué tipo de obligación, a qué tipo de impuesto estaría expuesta en el desarrollo de una actividad comercial. Entonces aquí tenemos una fundación que se creó, supongamos que el año pasado, el 2020, fue creada con un aporte fundacional de 50 millones. De esos 50 millones, dentro del año se destinó como presupuesto de actividades no lucrativas 20 millones, y esos 20 millones fueron en ayuda de personas de situación de calle, que es la finalidad por la cual fue creada la fundación. Y luego tenemos presupuesto de actividades lucrativas. Entonces, con la parte restante, con lo que no fue destinado a las actividades no lucrativas, que son 30 millones, esta fundación lo que hizo fue adquirió fondos mutuos por 10 millones y luego adquirió una participación en una sociedad por 20 millones. Estamos dentro de los resultados, asumimos acá en el ejemplo que por los fondos mutuos adquirió una utilidad de 3 millones de pesos, y asociado a la obtención de esa utilidad generó un gasto por asesoría financiera, la obtención de estos fondos mutuos y el manejo de 300.000 pesos. Igualmente, en el caso de la participación de la sociedad, estamos asumiendo que como dividendo a la sociedad le pagaron 5 millones de pesos. Este es entre comillas, la foto del año 2020 de la fundación. Para estos efectos, suponemos que no hubo pago. Sí. Un poco para aclarar quizá el tema de dividendos. ¿Qué son los dividendos? Quizás para aquellas personas que no los conocen, ¿cómo a qué se refiere esos 5 millones? Sí. Gracias por la pregunta. Los dividendos, cuando yo adquiero una participación en una sociedad, supongamos que es una sociedad anónima, esta sociedad va a generar utilidades, y la manera en que esas utilidades son repartidas a los accionistas es a través del pago de dividendos por parte de la sociedad a sus accionistas. Entonces, si yo, fundación, tengo una participación en la sociedad, supongamos de un 10%, y la sociedad anónima reparte dividendos, paga utilidades a sus accionistas por 50 millones, entonces yo tengo derecho a recibir un 10% de esos 50 millones, que son estos 5 millones que estoy poniendo acá. Entonces, un dividendo es en el fondo el reparto de utilidades, la distribución de utilidades más bien que hace una sociedad hacia sus accionistas. Eso en términos simples. Ya, Súper, entonces, muchas esta es la gracias. foto, sí. Esta es la foto de la fundación, entonces, del año 2020. Entonces tenemos en primer lugar, y como lo adelantamos antes, los aportes fundacionales no son ingresos no renta, por tanto la fundación no va a tener que pagar impuestos por este aporte fundacional. Luego tenemos dos egresos, que es salidas de caja, que está la ayuda a personas en situación de calle y el gasto por la asesoría financiera. Luego tenemos dos inversiones, que es los fondos mutuos por 10 millones y la participación en sociedad por 20 millones. Y luego tenemos ingresos, que son entradas de dinero por 3 millones por la utilidad de los fondos mutuos y por dividendos, que era lo que acabamos de hablar, por 5 millones. En base a esta información, nosotros vamos a llenar nuestra declaración de renta, que es bastante simplificada en este caso. Entonces vamos a tener que considerar cuáles son los ingresos de la sociedad. Los ingresos de la sociedad en este caso son 3 millones. ¿Por qué 3 millones? Porque si bien yo dentro del ejemplo tengo como ingreso 3 millones por utilidad de los fondos mutuos y 5 millones por los dividendos cuando son pagados a un contribuyente no final, o sea, cuando no son pagados a una persona natural, no están afectos al pago de un impuesto extra. Entonces, como la que está recibiendo los dividendos es la corporación, que además pasa que es un contribuyente del impuesto de primera categoría, entonces esos dividendos yo los recibo como fundación y no tengo que pagar un impuesto extra sobre estos dividendos, porque ya se pagó un impuesto al momento de ser generados en la sociedad. Entonces,
como ingresos tributables, los dividendos no tienen que ser considerados, ¿sí? Luego tengo que considerar cuáles son mis egresos, y aquí como egreso yo tengo 300.000 pesos. ¿Por qué solo 300.000 pesos? Porque como yo tengo que determinar mi resultado tributario para efectos de pagar el impuesto que yo estoy generando, yo no puedo considerar como egreso los 20 millones que yo utilicé para ir en ayuda de las personas en situación de calle, que es el fin de mi fundación, ya que eso no se relaciona con la actividad de la actividad comercial que yo estoy desarrollando. Entonces, acá hay que tener súper claro que cuando yo tengo una fundación que pasa además que desarrolla actividades por las cuales va a generar renta, yo tengo que separar en términos contables y en términos de registro, qué parte de los dineros yo estoy usando para los fines propios de la fundación y qué parte yo estoy utilizando para las actividades lucrativas. Y respecto a esa parte que yo estoy utilizando para las utilidades lucrativas, yo tengo que considerar que soy una empresa. Entonces, para todo ello, yo considero que la fundación es igual a una empresa. Entonces, por tanto, tengo que determinar mi renta líquida, tengo que hacer la declaración de impuestos y tengo que cumplir con todas mis obligaciones tributarias respecto de esa parte. Entonces, en este ejemplo, estamos considerando entonces que las utilidades que tuvo la fundación fueron los 3 millones, tuvo gasto luego por 3 millones, y eso genera que mi renta líquida imponible son 2.700.000 pesos. La renta líquida imponible es el monto sobre el cual yo voy a aplicar el impuesto. Entonces, habiendo determinado esta renta líquida imponible, yo digo, como soy fundación, en este caso estoy suponiendo que no me acogí a ningún régimen, por tanto mi impuesto de primera categoría es 25%. Entonces estoy determinando que en la declaración de impuestos del año tributario 2021, que es la que se presentó ahora en abril, tendría que pagar un impuesto de primera categoría por 675.000 pesos. Disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? En este caso, el aporte fundacional, bueno, en el balance vendría siendo como el capital con el que cuenta la fundación. En este caso, ¿cómo se considera acá en la declaración de renta ese ítem? La declaración de renta debería, lo que pasa es que las fundaciones no tienen una declaración de renta especial, no hay recuadros dentro del formulario 22 en el cual se llena algún tipo de información referida específicamente a la fundación, por tanto hay que aplicar el criterio de las sociedades, y en ese caso el aporte fundacional en la parte que yo estoy utilizando para las actividades lucrativas debería ser la parte del capital que yo estoy considerando. Ok, gracias. De nada. Entonces acá luego tenemos, yo solamente hice este ejemplo para que ustedes tengan una idea en términos comparativos de cuál sería el resultado si es que la sociedad se acogiese, por ejemplo, al régimen parcialmente integrado, donde la tasa del impuesto es 27%, entonces ahí tenemos que el impuesto que se pagaría son 729.000 pesos. Entonces luego tenemos acá... bueno, entonces se me fue antes, pero bueno, entonces en términos de cumplimiento tenemos acá que esta fundación va a estar obligada a presentar el formulario 22 en abril del año 2021, porque esta renta se genera en el 2020, va a estar obligada a presentar la declaración jurada número 1926 y número 1847 respecto en el evento que se acoja al régimen parcialmente integrado, y la declaración jurada 1945 por el monto del aporte fundacional en principio no va a ser obligatorio. Luego acá tenemos a nuestros dos asistentes, y el primero establece que la no declaración o la no presentación de la declaración de renta conlleva a que resulta aplicable una multa que va desde el 10% con tope del 30% del impuesto adeudado. Entonces es una multa bastante alta dependiendo del monto del impuesto que no se haya declarado por la presentación del formulario 22, y además resultan aplicables los reajustes y un interés mensual del 1,5. Dependiendo de los plazos en los cuales se cumpla con la falta de declaración, aplican ciertas condonaciones a las multas aplicables,
pero en principio esas son las sanciones, 10% al 30%. Y luego tenemos que la no presentación de una declaración jurada en la cual se encuentre obligada la fundación va a hacer que ésta incurra en una sanción que puede ir desde una UTM hasta una UTA. Una UTM creo que está en 51.700 pesos, algo así, y una UTA creo que está cerca de 700.000. Así que eso sería en términos de sanciones si esta fundación en particular no presentase su declaración de renta. Habiendo visto ya en términos bastante generales el impuesto a la renta, entonces ahora vamos a ver el impuesto al valor agregado. Y esto es como solamente para situar o contextualizar de qué se trata este impuesto. Tenemos que es un impuesto de recargo, que lo explicamos un poco al principio, y que implica que la empresa o la fundación en este caso va a recargar esto, o sea, va a aplicar esto en las ventas que genere a un particular, por ejemplo, y este particular va a pagar este 19%, lo va a retener la fundación y va a tener luego que enterarlo en arcas fiscales a través de la declaración del formulario 29. Entonces, es un impuesto que si bien paga en términos de enterar la fundación, en este caso, lo soporta económicamente el consumidor. Eso es súper importante tenerlo claro. Luego es un impuesto que se declara mensualmente, o sea, por ejemplo, todas las actividades que yo, todas las ventas que yo genere en enero, tengo que declararlas a través de la presentación del formulario 29 en los primeros días de febrero. Luego está la emisión de documentos. Dependiendo de las actividades que yo genere, voy a estar obligado a emitir facturas, puede ser boletas, puede ser guía de despacho, notas de crédito, notas de débito, eso va a depender de la actividad en particular. Y luego está el mecanismo crédito-débito, que es bastante, o sea, no es complejo, pero es muy importante tenerlo bien claro. Entonces aquí como ejemplo, yo tenemos una persona que está encargada de una fundación, y resulta que esta fundación tuvo la ocurrencia de que para efectos de reunir más dinero, lo que va a hacer es adquirir productos, por ejemplo, muñecas, desde una tienda, y luego las va a vender a un precio mayor, esperando que las personas vean detrás este esfuerzo que está de reunir fondos y paguen un precio más alto. Entonces aquí tenemos que la tienda en principio le vende las muñecas a la fundación. Entonces aquí tenemos que compra una muñeca en 10 millones de pesos, este es el precio total, y está incluido dentro de este precio un IVA por 1.900.000 pesos. Luego la fundación vende las muñecas a los clientes o a los asociados o a quien sea, y supongamos que vende las muñecas en 15 millones de pesos, o sea, tiene una utilidad de 5 millones. Y el IVA que va a generar por esa venta son 2.850.000 pesos. Entonces, hasta este momento tenemos un crédito fiscal por 1.900.000 pesos, que es lo que yo pagué al momento de adquirir las muñecas, que me fue recargado en la factura de compra. Luego tengo un débito fiscal, que es lo que yo generé, es el IVA en el fondo que yo generé o que yo recargué al momento de vender las muñecas, que es el 19% de estos 15 millones, que es 2.850.000. Entonces, supongamos que toda esta operación se genera en el mismo mes, y no tuve otras operaciones dentro de la fundación, yo los primeros días del mes siguiente voy a tener que determinar cuál es el IVA que yo tengo que enterar al fisco por esta operación de compra y de venta de las muñecas que hice. Y en ese caso me da que el IVA a enterar son 950.000 pesos, que se compone por la resta del crédito fiscal que yo pagué al comprar las muñecas, menos el débito fiscal que yo generé al vender las muñecas a mis clientes, a los consumidores finales. Eso en términos bastante simple cómo funciona el mecanismo crédito-débito. Luego, siguiendo con el impuesto al valor agregado, tenemos, y esto es, cuando uno analiza el impuesto al valor agregado, lo que tiene que hacer, o va a desarrollar una actividad, lo que tiene que hacer es verificar si esa actividad configura algún hecho grabado. Y en este sentido tenemos dos principales hipótesis. La primera es el hecho grabado básico, que está en el artículo 2 de la ley del IVA, que era el que yo al principio les comenté. Y acá los principales hechos grabados básicos es la venta y la prestación de servicios. La venta de bienes corporales muebles principalmente. También están los inmuebles, pero en el caso de una fundación sería un poco extraño, pero en principio también podría aplicar. Y la prestación de ciertos servicios. Y luego tenemos los hechos grabados especiales que están dentro del artículo 8 de la ley del IVA, que es un listado bastante largo,
y que yo acá solamente a modo de ejemplo puse los que podrían aplicar eventualmente a una fundación o corporación, que está la importación. No sé si todos están en conocimiento de que cuando yo importo un producto desde el extranjero, como importador, como comprador de ese producto, yo acá en Chile voy a tener que pagar, además del ad valorem, que es un impuesto que se paga por la internación, voy a tener que pagar impuesto al valor agregado al momento de hacer la internación. Luego tengo acá también como hecho grado especial el arriendo de inmuebles amoblados, o la venta de activo fijo eventualmente, si se cumplen ciertos requisitos por lo demás. Y además puse aquí los servicios digitales. ¿Y por qué lo puse acá? Porque si bien una fundación no va a prestar un servicio digital como está contenido en la norma, sí es posible que, por ejemplo, la fundación contrate algún software o alguna plataforma que haga que por las características del servicio, al ser prestado desde afuera, por ejemplo, se lo contrata a Microsoft, y supongamos que se detona el pago del impuesto digital y pasa que la fundación es un contribuyente del IVA, o sea, genera ventas, ahí en esa hipótesis podría ser que la fundación se viese obligada a pagar IVA respecto de ese servicio digital y tenga que declararlo en Chile, aun cuando sea el consumidor. En términos de cumplimiento, entonces hay que tener claro que el IVA que se genere por las compras y ventas tiene que ser declarado a través del formulario 29, una declaración mensual como lo veíamos antes, y también hay que tener presente que dependiendo de la actividad que se desarrolle voy a estar obligada a emitir facturas, boletas u otros documentos que ayuden en el fondo a dar cumplimiento a mi obligación en calidad de contribuyente al valor del IVA. Entonces acá de nuevo tenemos un ejemplo práctico respecto del IVA y que para integrarlo o para que fuera más real lo quise mezclar con la generación de una actividad comercial y ver en el fondo cuál es el efecto desde un punto de vista del IVA y del impuesto a la renta. Entonces tenemos, al igual que en el caso anterior, un aporte fundacional que son los mismos 50 millones, el mismo presupuesto de actividades no lucrativas, el mismo presupuesto de actividades lucrativas, pero en este caso, en lugar de tener los fondos mutuos, lo que tengo es, compré las muñecas que les señalaba en el ejemplo anterior, pero en este caso compré un monto total de 20 millones de muñecas, de los cuales el IVA corresponde a 3.800.000 pesos. Y luego vendí las muñecas y las vendí en, me parece que 30 millones, de los cuales generé un débito fiscal por 5.700.000 pesos, y luego, al igual que en el caso anterior, tengo la misma participación en la sociedad y recibo estos dividendos por 5 millones. En este caso, y bajo estos supuestos, tenemos de nuevo que es un ingreso no renta, el aporte fundacional, tenemos un egreso, porque es una salida de caja del dinero que utilicé para ayudar a las personas en situación de calle. Tengo inversión, que en este caso es el inventario de las muñecas y además la participación en la sociedad. Tengo ingresos, que es lo que obtuve por la venta de las muñecas y por los dividendos. Y acá tenemos a nivel de formulario 29 cómo quedaría. Entonces, en el formulario 29 voy a tener que ingresar la siguiente información. Voy a tener que decir que tuve crédito por compras por 3.800.000, que es lo que genera al comprar las muñecas, débito por las ventas, que son 5.700.000, lo que generé al vender las muñecas, y eso me da un IVA a enterar en arcas fiscales por 1.900.000 pesos. Y luego tenemos que supongamos que no presenté el formulario 29, ¿cuáles son las sanciones a las que me expongo? Entonces acá la sanción es un poco más alta que la que dijimos en el formulario 22, y porque este es un impuesto de recargo. Entonces, la no presentación de este formulario incurre una multa que puede ir del 10% con tope del 30% del monto que no declaré, y si pasa que el Servicio de Impuesto Interno es quien descubre en el fondo este incumplimiento, la sanción va de un 20 a un 60%. Y luego tenemos acá, que es una sanción bastante fuerte, que dice la no emisión de boletas o facturas va con una multa del 50% al 500% de la operación, y en este caso mi operación serían los 24.300.000, y con un mínimo de 2 UTM, que es como 1.200.000, 300.000 pesos, con un máximo de 40, perdón, 2 UTM son como 120.000 pesos y un máximo de 40 UTA. Y luego, para terminar este ejercicio, estamos suponiendo que aquí la fundación está acogida al régimen parcialmente integrado.
Entonces acá vamos a tener que, a nivel de rentas, que es un impuesto diferente del IVA, vamos a tener que obtuvimos ingresos por las ventas de las muñecas por 8.100.000. Estos 8.100.000 es la diferencia del inventario, que son los 16.200.000, menos el ingreso venta muñecas, que son los 24.300.000. Y eso me da una renta, como no tengo egreso, no tengo gasto, porque como lo dijimos en el ejemplo anterior, los 20 millones no los puedo considerar gastos en este caso, mi renta líquida imponible va a ser 8.100.000, aplico el impuesto de primera categoría 27% y eso me da un impuesto a pagar de 2.187.000 pesos. Eso es el ¿Ya? ejemplo integral, sí. Muy bueno el ejemplo, está súper claro. Y quizá quería aprovechar esta oportunidad porque hay una pregunta que está siendo recurrente, que son Sí. organizaciones que emiten boletas exenta de IVA. Sí. Entonces preguntan principalmente cómo se relaciona eso con la declaración de renta. Es decir, si yo emito facturas que están exentas de IVA por servicio X, como por ejemplo Fundación Pro Bono, que ¿Ya? efectivamente emitimos factura exenta porque son servicios legales, Sí. ¿qué pasa con la declaración de renta? O sea, ¿cómo se relaciona esa exención del IVA con la renta que yo recibo como fundación? Ok. Hay que tener bastante, yo sé que puede sonar un poco confuso, pero si bien el impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta, los dos son impuestos, en términos de cumplimiento y declaración son diferentes. Entonces, el impuesto al valor agregado es el impuesto que van a pagar los contribuyentes que están afectos al IVA. Por ejemplo, la empresa que sea en este ejemplo, la fundación que se dedica a la compra y venta de muñecas. Si yo no soy contribuyente del impuesto al valor agregado, por tanto, porque no estoy generando operaciones que estén afectadas a este impuesto, no voy a tener que pagar o tener ningún nivel de cumplimiento respecto del impuesto al valor agregado, ¿cierto? Entonces luego lo único que voy a tener que hacer es declarar mis rentas dentro del formulario 22. Entonces, como no soy contribuyente de IVA, yo voy a tener, por ejemplo, no sé, emití 10 facturas dentro del año 2020, cada una por 100.000 pesos, voy a tener que decir, entonces mi ingreso por facturas fueron 1.000.000 de pesos, tuve gastos asociados a esta actividad por 100.000 pesos, entonces mi utilidad va a ser mi ingreso, que son estas 10 facturas, 1.000.000 de pesos, menos mi gasto, que son estos 100.000, y ahí voy a terminar con una utilidad tributable de 900.000 pesos. Entonces, la respuesta es, cuando yo no soy contribuyente de IVA, me tengo que olvidar del mecanismo crédito-débito porque no me aplica y solamente me tengo que concentrar en la determinación de las utilidades respecto de las cuales tengo que declarar mi impuesto a la renta, el impuesto de primera categoría, y adicionalmente hay que tener en presente que las empresas, estas fundaciones al funcionar como empresas, también pueden estar afectadas al pago del PPM y por el cual van a tener que llenar el formulario 29, pero no respecto del IVA, sino que respecto a la parte del PPM que tiene que ver con el impuesto de primera categoría. Súper, muy claro, así que muchas gracias. Y luego acá tengo un resumen que es ojalá ayude a los asistentes a tener un poco de claridad mental o a situarse más bien en términos de los impuestos y de lo que corresponde aplicar en términos de cumplimiento. Entonces, en primer lugar, tengo que determinar si tengo actividades comerciales o no. Si la respuesta es sí, entonces voy a ser contribuyente. Y voy a ser contribuyente del impuesto de primera categoría y además y eventualmente del impuesto al valor agregado. Si, por ejemplo, mis rentas comerciales provienen del arrendamiento de inmuebles que no están amoblados, voy a ser solamente contribuyente del impuesto de primera categoría y me olvido del impuesto al IVA. Me olvido en el sentido de que no puedo aprovecharlo ni puedo recargarlo. Si pasa que, además de ser contribuyente de impuesto de primera categoría, genero actividades que están afectadas al pago de impuesto al IVA, al impuesto al valor agregado, entonces voy a ser un contribuyente de los dos impuestos. Luego, cuando tenga definido eso, tengo que determinar mi régimen de tributación, que como lo vimos antes, las fundaciones o corporaciones tienen la ventaja de poder de tener en el fondo tres opciones. La primera es no hacer nada y quedarse con el régimen del 14G, en donde solamente van a pagar el impuesto de primera categoría por las actividades que desarrollen sin tener un mayor grado de cumplimiento, puede ser que estén obligados a llevar contabilidad, sin embargo. Y luego está si opto por el régimen 14D, que es el ProPyme, o el 14A, que es el semi-integrado. Yo creo que con una fundación o corporación el régimen parcialmente integrado no debería ser nunca opción en términos reales, porque es un régimen más caro, porque se paga 27%, y en el régimen 14G, que propiamente no es un régimen, se paga 25%. Entonces, no hay una razón como que
que haga mucho sentido por el cual una fundación o corporación se acoja a ese régimen. Además, un régimen más complicado en términos de cumplimiento, hay que llenar más registro, es más complejo. Y finalmente, y en razón de la respuesta a las preguntas anteriores que me fui formulando, voy a determinar cuál es mi nivel de cumplimiento. Por ejemplo, si no soy contribuyente de IVA, no tengo que llenar el formulario 29 en la parte del IVA, solamente respecto del PPM. Si estoy obligado a llevar contabilidad, voy a tener que llenar las declaraciones juradas correspondientes y presentarlas en abril, o hay algunas que son en marzo, otras que son en junio. Entonces, dependiendo de eso, voy a tener que ir discriminando cuál es el nivel de carga tributaria al cual voy a estar expuesto como corporación o fundación. Así que esa fue mi presentación. Espero que no haya sido muy confusa, de repente fue mucha información, pero creo que ese es como un barniz, o al menos los conceptos que tienen que estar claros por parte de las corporaciones o fundaciones al momento de desarrollar actividades y de emprender en el fondo. Súper. Pilar, de verdad, muchas gracias. Estuvo súper clara y abordaste los temas, digamos, más atingentes al respecto. Así que han surgido algunas preguntas. Ya abordamos la pregunta de la factura exenta. Yo creo que le quedó claro a las personas que la preguntaron. Pero estas preguntas también nos van a servir para repasar un poco lo que acabamos de ver. Entonces, tú decías en tu resumen que lo primero que había que ver era si la fundación o corporación realizaba una actividad comercial o no. Sí. ¿Cómo puedo identificar eso dentro de mi organización? Como cuándo una actividad va a ser comercial. O sea, lo que tienes que identificar, la mayoría de las fundaciones, o muchas fundaciones, puede ser que adquieran un producto, por ejemplo, para entregárselo en el ejemplo que da, a personas en situación de calle. Por ejemplo, que yo voy, adquiero frazadas y se las entrego a las personas destinatarias de la ayuda. En ese caso, si bien hay una adquisición de un producto y hay una entrega, no hay una venta, porque hay una entrega gratuita. Entonces eso, aun cuando en principio pueda decir, yo te estoy adquiriendo un producto, me están pasando una factura, pero como yo no estoy lucrando con ello, no estoy generando una actividad comercial, no voy a, ese hecho no me califica como actividad económica. Entonces en ese sentido no tendría que cumplirlo. Y el resto es simplemente tener claro que si estoy haciendo un negocio en términos bastante simples con algo, necesariamente voy a estar incurriendo en una actividad económica. Entonces, si estoy prestando un servicio y por el cual además me están pagando, eso ya es una actividad económica. Perfecto. Después hay una pregunta acerca de las donaciones, ¿cierto? Específicamente respecto a las donaciones en el exterior. Okay. ¿Cómo tributaría o cómo ingresa esa donación en una corporación o fundación? Okay. La primera distinción que hay que hacer es si la donación, bueno, viene del extranjero, pero hay que distinguir si es que esa donación es hecha con bienes o utilidades generadas en el extranjero o tienen su origen en Chile. ¿Y por qué esta distinción es relevante? Porque de acuerdo a lo que establece la ley de impuesto a la donación y herencia, no van a ser grabados estas donaciones que vienen desde afuera en la medida que la utilidad o el dinero que está siendo enviado no tiene su origen en una renta chilena. Entonces, si la donación es hecha por no sé, una persona natural o una empresa extranjera con recursos generados allá, entonces esa donación no va a estar afectada al impuesto a la donación. Perfecto, súper claro. ¿Y qué pasa con los fondos concursables? Cuando yo como organización voy, postulo a un fondo público o privado y se me adjudican esos fondos. ¿Cómo tributan? ¿Son tributables o no? Habría que ver bien cuál es el fondo en particular, porque no me acuerdo bien si es Cercotec, pero hay algunos en que en el fondo la normativa regula que eso no va a ser tributable. Entonces, habría que ver el tratamiento particular, pero normalmente la norma regula específicamente si es tributable o no. Si la norma no dijese nada, habría que ver si es que se califica de alguna manera dentro de las alternativas de ingreso no renta, que están dentro de la ley de la renta. Tendría que revisarlo bien, pero en principio habría que ver si es que la norma en particular, en virtud de la cual estoy adquiriendo este beneficio, dice que es tributable o no, y luego ver si es que se puede meter dentro de alguna franquicia, perdón, de alguna regla general de exención. Perfecto.
Por último, y ya vamos a ir cerrando con esta pregunta, con este tema, tiene que ver cuando el cumplimiento no es ideal, ¿cierto? Como tú comentabas en un comienzo, hay un gran porcentaje de organizaciones sociales, fundaciones y corporaciones que no hace cumplimiento de las declaraciones que comentabas tú. Entonces, primero que nada, ¿cuándo una organización tiene que empezar a dar cumplimiento de estas obligaciones tributarias? A ver, la mayoría de las fundaciones se constituyen con el código genérico de las organizaciones sin fines de lucro, que es el que se refiere a fundaciones y corporaciones. Y luego puede ser que agreguen otro giro. Entonces, en estricto rigor, la obligación de pagar impuestos se me va a generar en la medida que incurra en las actividades comerciales que me generen utilidades. Entonces, por ejemplo, aun cuando yo no tenga informado el giro, si yo empiezo a generar la venta de bienes muebles, por ejemplo, en el caso de las muñecas, y perdón que sea repetitiva con eso, pero supongamos que esa es la actividad, en estricto rigor, aun cuando yo no tenga informado el giro, yo estoy incurriendo en la actividad. Entonces, a partir de ese momento, debería dar cumplimiento a las obligaciones tributarias. Entonces, si en ese momento no tengo el giro, lo ideal es regularizarlo y empezar a dar cumplimiento a todas ellas. Pero no es que por el hecho de tener el giro informado, yo recién voy a tener la obligación tributaria. La obligación tributaria nace de la actividad propiamente tal. Súper. Y como última pregunta ya, ¿qué pasa si yo no hago estas declaraciones? Yo llevo ya 2 años como fundación, la verdad es que hicimos unas ventas esporádicas, recibimos unas donaciones, pero la verdad es que no hemos declarado nada ante el Servicio de Impuesto Interno. ¿Cómo podría yo ponerme en regla y cuáles podrían ser las consecuencias de ese incumplimiento? Bueno, cuando son ventas esporádicas, y ahí en impuestos en general, las respuestas siempre van a ir como depende. Cuando son ventas esporádicas y dependiendo de los bienes, puede ser que de pronto no te encuentres afecto al pago de impuestos, entonces todo va a depender. Pero si es una fundación que se ha dedicado a generar actividades comerciales en el pasado y nunca ha dado cumplimiento a nada, mi recomendación es hacer una evaluación de cuáles son las sanciones a las cuales se ven expuestos para dar cumplimiento. Hay que tener en cuenta que en cualquier momento el Servicio de Impuestos Internos podría llamarlo a cualquier fundación, teniendo aún en consideración la noticia con la que abrí la presentación, que es algo que es en lo cual el Servicio de Impuestos Internos ya ha puesto sus ojos, o sea, ya hay un conocimiento de la altura de cumplimiento. Entonces, podría pasar que en cualquier momento a esa fundación le llegue una notificación para efectos de que presente algún antecedente, les revisen y les pregunten por las declaraciones pasadas, y si pasa que no han declarado nunca, habiendo generado utilidad o habiendo generado operaciones, es posible que les revisen y eventualmente les liquiden los impuestos que no han sido pagados y resulten procedentes las multas por el incumplimiento en que ha incurrido la fundación o corporación. Igual hay que tener presente que, por ejemplo, si los incumplimientos han sido sostenidos en el tiempo y, no sé, abarcan un periodo mayor de 6 años, que es el periodo máximo de prescripción, en una eventual fiscalización el Servicio de Impuestos Internos solamente va a poder fiscalizar los últimos 6 años y lo que haya pasado antes de eso va a estar prescrito, entonces no va a haber una sanción desde ese punto de vista. Súper, muchas gracias, Pilar. Bueno, esa era la última pregunta. Agradecemos principalmente a Pilar ahí por su ponencia, la verdad es que es súper clara. Espero que se hayan resuelto sus dudas, sus preguntas. Como les comenté, esta charla va a estar en nuestro canal de YouTube y muy invitados también a ingresar sus consultas también y necesidades de asesoría en nuestra página web probono.c. Así que muchas gracias por su asistencia y buenas tardes. Chao, Pilar, muchas gracias. Que estén bien. Chao. Muchas gracias. Chao, Jimena.